14. ¿Cómo garantizar el buen funcionamiento de la memoria? Introducción. Muchos se lamentan de poseer una mala memoria. En pocos días, tras haber estudiado un material determinado, desaparecen de su mente sin apenas dejar huellas las ideas básicas y aquellos detalles de importancia que convenía retener. Crea esto una increíble sensación de pérdida de tiempo, de trabajo estéril y poco o nada provechoso. ¿Para qué estudiar si todo se olvida al poco tiempo? La frustración que esta situación produce es evidente. El interés por el estudio decae, y nos encontramos en el centro de un verdadero círculo vicioso, sin que se nos ocurra algo más positivo que lamentarnos. Pero de nada servirán las lamentaciones y las quejas. Lo positivo será atacar el mal de raíz, preguntarnos a qué se debe nuestra mala memoria, buscar una solución radical yendo al origen real de los fallos, sin desesperarnos. Para ello debemos tener en cuenta que la eficacia de la memoria depende de factores tanto físicos como psíquicos o emocionales y que, por otra parte, a veces, muchas veces, la causa de nuestra mala memoria radica simplemente en una falta de atención y de concentración, por falta de interés, etc. Ahondando en estos factores podremos saber dónde fallamos. Y es esto lo que haremos a continuación. Analizaremos primeramente los factores físicos y psíquicos que determinan el adecuado funcionamiento de la memoria, para pasar luego a ver la importancia de la motivación y del interés, de la atención y la concentración en el fortalecimiento y mejoramiento de la memoria. Factores físicos y psíquicos determinantes de la memoria. 1. Factores físicos. La alimentación juega un papel de capital importancia en la vida psíquica del individuo. La medicina psicosomática nos ha demostrado cómo lo físico y lo psíquico son dos aspectos que están en estrecha interrelación, y así como un desajuste psíquico puede producir daños físicos, una alteración física de cualquier signo puede repercutir negativamente en nuestra conducta. Debemos, pues, procurar un equilibrio orgánico observando las siguientes reglas. No ingerir alimentos que puedan producir trastornos digestivos u otros efectos nocivos, grasas animales generadoras de colesterol, como la carne de cerdo y sus derivados, alimentos ricos en almidón y azúcares, etc. Limitar racionalmente la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida. La abundancia excesiva de alimentos produce somnolencia, torpeza y pesadez. Antes de entregarnos a una actividad intelectual intensa, cuidaremos de no ingerir comidas pesadas, alimentos ricos en celulosa, las leguminosas, etc., los pimientos, que son siempre de digestión prolongada. Esto impide la formación de ideas. Procuraremos ingerir siempre aquellos alimentos que más convenga al trabajador intelectual, como son la leche y el queso, ricos en calcio y fósforo, el trigo, las almendras y las avellanas, todos ricos en calcio y magnesio, y el huevo, que por estar destinado a la formación de un nuevo organismo almacena un extraordinario potencial energético. Masticar cuidadosa y lentamente. En el trabajador intelectual muy a menudo el estómago se encuentra algo entumecido, a diferencia de lo que ocurre con el manual. El descanso es indispensable para la reconstitución biológica y psíquica del individuo. Dormir lo suficiente es una sana costumbre que contribuirá al fortalecimiento de nuestras facultades mentales en general y de forma específica al de nuestra capacidad de memorización. Para ello observaremos lo siguiente. Regularizaremos nuestras costumbres e intentaremos acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. Evitaremos en lo posible los somníferos, aunque sí podemos hacer uso, para facilitar el sueño, sobre todo en periodos de exámenes pues siempre incrementan la excitabilidad, de infusiones naturales, como son las de tila, flores de azahar, melisa, etc. Observaremos prácticas de acción distensiva. Dar un paseo, tomar un baño templado antes de ir a la cama. Ahuyentaremos durante un tiempo toda afluencia de pensamientos y relajaremos los músculos y los nervios cuando ya estemos acostados. Debemos evitar asimismo aplicarnos a lecturas excitantes o de difícil asimilación en la cama, por el contrario, una novela ligera y fácil, amena, puede propiciar el sueño. La respiración correcta mejora extraordinariamente la memoria, pero además, incrementa nuestra capacidad de atención y de concentración y nos hace más resistentes a la fatiga. El adecuado funcionamiento del cerebro, solo puede asegurarse mediante el aporte de la mayor cantidad de oxígeno posible, lo cual se consigue mediante ejercicios respiratorios.
Daremos ahora algunas normas para su realización. Deben practicarse durante 3 u 8 minutos y de forma sistemática, diariamente, mañana y tarde, pero preferentemente al levantarse cada mañana y ante las ventanas abiertas. Se realizarán de forma profunda y más intensa, tras finalizar un trabajo intelectual prolongado. La cabeza puede sentirse llena de pesadez, nuestras ideas serán turbias y confusas por el agotamiento. Los ejercicios contribuirán a despejar el cerebro, y algunos masajes manuales en la cabeza y el cuello tendrán el mismo efecto. Los ejercicios respiratorios serán particularmente eficaces, como es obvio, si se realizan al aire libre y en sitios arbolados. 2. Factores psíquicos. Al igual que en lo físico debe intentarse mantener el más perfecto equilibrio. Un equilibrio psíquico crea unas inmejorables condiciones para el trabajo intelectual, y por tanto, repercute directamente sobre nuestra capacidad de memorización. Para conseguir este objetivo debemos tener en cuenta lo siguiente. Mantenernos lo más alejados posible de las situaciones anímicas extremas frente a los resultados de nuestro trabajo. Sentirnos en exceso optimistas es tan negativo como dejarnos embargar por un pesimismo fuera de toda lógica. Debemos ser razonables y realistas. Para obtener resultados positivos hay que mantener constante el humor habitual, sereno y reflexivo y, naturalmente, una buena dosis, moderada, de seguridad y confianza en la propia capacidad. Es preciso que apartemos de nuestra mente las ideas obsesivas. Estas suelen alterar nuestra voluntad y deteriorar nuestra capacidad memorística así como todas nuestras facultades intelectuales. Indagaremos en los resquicios de nuestra mente, las causas que motivan intranquilidad y desazón y enfrentaremos con decisión todos nuestros problemas personales, cualesquiera que estos sean, afectivos, familiares, sociales, de inadaptación, etc. Solo un perfecto equilibrio psíquico y anímico puede permitirnos desarrollar al máximo nuestra memoria. Importancia del interés, la atención, la concentración y la comprensión para el buen funcionamiento de la memoria. A. El interés. Cuando hay una verdadera motivación e interés, el trabajo resulta más fácil y los contenidos se graban mejor en la conciencia, ya que una fuerte y positiva motivación, como ya vimos en la segunda parte de este trabajo, potencia y facilita la concentración y la atención, con lo cual la fijación de los datos será más sólida y precisa. B. La atención voluntaria. Uno de los componentes principales de la memoria, el impulso que lleva a cabo la fijación, la conservación y la reaparición del recuerdo, nos dice Lucky Loar, es la atención con la que una porción de realidad ha sido observada, dando vida al mismo recuerdo. Debemos, pues, potenciar nuestra capacidad de atención si queremos desarrollar al máximo nuestra memoria. Para ello podemos actuar de la forma siguiente. Daremos el mayor atractivo posible a los temas y asignaturas que debemos estudiar, les crearemos un interés artificial. Esto mantendrá siempre activo nuestro intelecto. Con este objeto, el método de estudio y de trabajo que elijamos deberá estar en perfecta correspondencia con nuestra propia manera de razonar y de memorizar. Aquí será de extraordinaria eficacia determinar cuál es nuestro tipo de memoria, si visual, auditiva, etc., ya que de este modo podremos aplicar los más adecuados sistemas de aprendizaje con el fin de mantener despierta nuestra atención. Aquellas personas dotadas de una aguda memoria visual deberán optar por los esquemas, gráficos y resúmenes. Las personas dotadas de memoria auditiva deberán hacerlo por la lectura en voz alta, la repetición, etc. Naturalmente, siempre se pueden combinar con provecho ambos sistemas, como ya se verá más adelante. Gráfico. Debemos determinar cuál es nuestro tipo de memoria, si visual, auditiva, olfativa, etc., y así poder aplicar los más adecuados sistemas de aprendizaje. C. La concentración. Dificultad de concentración, dificultad de retención, la mayoría de las veces. Esto debemos tenerlo en cuenta. Ya en la segunda parte de este libro hemos tratado sobre la importancia de la concentración en el aprendizaje y también en el recuerdo. Sin una adecuada concentración no puede haber retención, ni asimilación de los contenidos. Cuando hablemos de la intensidad del estímulo volveremos sobre ello. D. La comprensión. La base de la memoria es la comprensión.
La comprensión de lo que se lee debe ser, en la medida de lo posible, perfecta, si queremos garantizar una adecuada retención. Este será el método más adecuado para retener los datos con fidelidad a lo largo del tiempo. La forma más positiva de desarrollar nuestra memoria es potenciar nuestra capacidad de atención y de concentración y, por tanto, nuestra capacidad de asimilación. En el siguiente capítulo veremos de forma más precisa y detallada la manera de emplear esta serie de cualidades positivas para obtener una memoria eficaz, aplicando prácticamente lo que se ha dado en llamar reglas memorísticas fundamentales. Ejercicios. 1. Razone brevemente por qué el buen funcionamiento de la memoria puede estar determinado por factores de orden físico, como la alimentación, el sueño, etc. 2. ¿Cuál será la forma más positiva para desarrollar la memoria? 3. ¿Cómo podemos potenciar nuestra capacidad de atención? 4. Con el objeto de potenciar su memoria visual, realice periódicamente el siguiente ejercicio. Sitúese ante un objeto de color y forma llamativos. Contémplelo con suma atención durante algunos minutos. Seguidamente intente recordar todos sus detalles con los ojos cerrados. Repita el ejercicio hasta que no haya errores. Una vez logrado esto, trate de reproducir gráficamente el objeto contemplado. No debe pasar a otro objeto hasta no haber fijado íntegramente el primero. 5. Con el objeto de potenciar su memoria auditiva, realice periódicamente los siguientes ejercicios. Trate de identificar las voces de las personas con las que haya hablado durante el día. Establezca las diferencias que puedan existir entre las mismas. Matiz, volumen, vibraciones, etc. Intente identificar a sus conocidos por el ruido de sus pasos y por sus voces. Hallándose en un lugar donde exista una gran concentración de voces y ruidos, esfuércese en captar adecuadamente frases y párrafos completos de una conversación. 6. Para buscar una solución radical a nuestra mala o deficiente memoria, la actitud más positiva será ir directamente al origen real de nuestros fallos, teniendo en cuenta que la eficacia de la memoria depende de factores diversos. ¿Cuáles serán esos factores? 7. ¿Por qué motivo debemos procurar no ingerir comidas pesadas antes de entregarnos a una actividad intelectual intensa? 8. ¿Puede la práctica de una respiración correcta incidir directamente sobre nuestra capacidad de memorización? 9. Es rigurosamente cierto que cuando hay una verdadera motivación e interés, el estudio resulta más fácil y los contenidos se graban mejor en la conciencia. Razone por qué. 10. Explique brevemente por qué, para garantizar una perfecta retención de lo estudiado, el método de estudio que empleemos deberá estar en perfecta correspondencia con nuestra propia manera de razonar y memorizar. Respuestas. Ejercicio 1. El cuerpo humano es un todo orgánico, una unidad funcional. Lo psíquico y lo físico están en íntima interacción. 2. Potenciar nuestra capacidad de atención y de concentración y nuestra capacidad de asimilación. 3. Dando el mayor atractivo posible a los temas y asignaturas que debemos estudiar, escogiendo el método de estudio que más se avenga con nuestra propia manera de razonar y memorizar, determinando cuál es nuestro tipo de memoria para aplicar los más adecuados sistemas de aprendizaje, esquemas, recitación, etc. Ejercicio 4 libre. Ejercicio 5 libre. Ejercicio 6. Factores tanto físicos, mala alimentación, falta de sueño, etc., como psíquicos, problemas personales, etc. Pero además, falta de atención y de concentración, falta de interés. Ejercicio 7. Al ser estas de digestión prolongada, impiden la adecuada formación de ideas. Ejercicio 8. Sí. Ejercicio 9. Una fuerte y positiva motivación potencia nuestra capacidad de atención y de concentración, con lo cual la fijación de lo aprendido será más sólida y precisa. El estudio nos resultará más fácil ya que la motivación fuerte minimiza el esfuerzo. Ejercicio 10. Para desarrollar nuestra memoria, lo más eficaz es potenciar al máximo nuestra capacidad de atención. Esto se consigue, en buena medida, dando el mayor atractivo posible a los temas y asignaturas que debamos estudiar, creándoles un interés artificial. La manera idónea de poner esto en práctica es empleando los métodos y las técnicas de estudio adecuadas.